Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Primero que todo me presento, mi nombre es Christopher Zúñiga y el día de hoy les quiero compartir mi artículo sobre la optimización del preprocesamiento de radiografías pediátricas de tórax en redes neuronales convolucionales para la detección de neumonía, en este caso para pacientes pediátricos como se dice en el título. En sí como objetivo tengo que evaluar el impacto individual y combinado de tres técnicas de preprocesamiento. Hay que aclarar de que este artículo se basa en el preprocesamiento de imágenes y más que todo se quieren aplicar estas tres técnicas, que es la normalización, el CLAE y la reducción de ruido, sobre el rendimiento en una red CNN en la detección de neumonía pediátrica. Más que todo ver el impacto de estas tres reglas combinadas. A modo de justificación y contexto, tenemos que las redes neuronales han demostrado un alto rendimiento en diagnóstico por imagen, pero poca atención se le ha dado al procesamiento. Siempre que se investiga, en este caso que son para imágenes diagnósticas, se trata más los hiperparámetros que el preprocesamiento. Entonces es una de las justificaciones que tenemos. Otra de ellas es el preprocesamiento puede mejorar la calidad de entrada, destacar patrones clínicos y reducir errores. Y también para esto mismo se propone un enfoque factorial de 2 a la 3 que analiza de manera controlada el efecto de las técnicas seleccionadas. También para esto tenemos que el prototipo, ¿cómo vamos a lograr esto? Entonces tenemos cuáles son las entradas que va a recibir esta red neuronal, cuáles son las salidas que ella nos brinda, cómo obtenemos los resultados y cuáles son los obstáculos que nos presentaron a la hora de crear este prototipo. A modo de entrada, tenemos 5.856 imágenes radiográficas de tórax en menores de 5 años en formato JPEG y se distribuye en tres carpetas como tal, lo que es Train, Val and Test. En Train tenemos 1.191 imágenes normales y en neumonía 3.487. Para el Val 157 en normal y 396 en neumonía. Y para el test 234 imágenes en normal y 390 imágenes en neumonía. También acá tenemos lo que son las salidas. En sí, lo que nos devuelve esto es una predicción de neumonía con clasificadores binarios, con métricas de evaluación que ya se definieron, que son la precisión, el F1 score, el recall y la especificidad, o también llamada falsos positivos. ¿Cómo obtenemos estos resultados o cómo hacemos para que nos dé estas salidas? Primero es que se descarga el dataset para el análisis, las 5.000 imágenes que ya se distribuyeron. El preprocesamiento de imágenes, según corresponda en el tratamiento que se desea. Como se va a hacer un diseño factorial, se tienen que activar y desactivar algunos de estos tratamientos, pero esto se ve un poquito más adelante. Y los dichos tratamientos son la normalización, la ecualización o CLAE y reducción de ruido gaussiano. Este mismo se hará un entrenamiento de un modelo CNN, red neuronal, con hiperparámetros ya bien definidos. Y también se va a hacer una validación y un test. Los principales obstáculos que se vieron en el proceso de creación del prototipo son poca representación en clases normales del dataset, como se pudo notar anteriormente. Se puede ver que el dataset no está tan bien distribuido en las clases normales, más que todo, tiene muy poca representación. Y las imágenes con iluminaciones que perjudican a la clasificación, algunas traen algunas sombras o otras texturas ajenas a las radiografías. Ahora sí, entrando al preprocesamiento, se van a explicar cuáles son los tres factores que se van a tomar en cuenta, las tres técnicas de preprocesamiento, en este caso que son la normalización, la mejora de contraste con CLAE y la reducción del ruido gaussiano. También se va a dar una pequeña explicación de cómo funcionan cada una de ellas y cómo se ven las imágenes antes y después de aplicar cada una de estas técnicas. Podemos ver primero la normalización,
que nos dice que es un ajuste de valores en los píxeles que están entre una escala común, por ejemplo, entre 0 y 1, lo que facilita el aprendizaje en la red. Casi no se nota el cambio, porque son cambios muy leves en estos sectores de acá entre las costillas. Entonces acá en estas partes se puede notar un poco más entre las costillas y las vértebras. ¿Cuál es la aplicación de esta normalización? También tenemos la mejora de contraste con CLAE. Ya casi se nota bastante, pero también les voy a explicar qué es CLAE. Por sus siglas en inglés, Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Aumenta el contraste local en regiones pequeñas de la imagen, porque ayuda a resaltar estructuras, en este caso como lo que son pulmones, como también la opacidad que tiene en estos sectores como de acá. Pueden notar ya acá no se notan tanto, acá se notan mucho mejor las costillas y las sombras que nos tira en este caso si es o no con neumonía. Y por último tenemos la reducción de ruido. Esta reducción de ruido se aplicó también con el CLAE para que se note mejor. Se ven los bordes más suaves, ya que este se dice que se aplica un filtro gaussiano para suavizar la imagen, eliminando detalles aleatorios que le proporciona dificultad de detección de patrones relevantes. Tal vez acá ya se ven mucho más resaltados que en el anterior, lo podemos ver, que este sector de acá nota mucho más claro cuál es la diferencia entre ellas, igual contra el original. Ya teniendo en claro cuáles son nuestras técnicas de preprocesamiento y cuáles son sus efectos en las imágenes inmediatas, vamos a explicar un poco cuál es el diseño factorial que se va a realizar y cuál es su justificación para tomar cada uno de estos factores. Tenemos que el primer factor es la normalización, la ecualización CLAE y la reducción del ruido gaussiano. Acá tenemos el nivel 1 y el nivel más 1, pero menos 1 y más 1, el cual nos dice si va con normalización y sin normalización, con CLAE o sin CLAE, 0, 1, true, false. ¿Verdad? Acá tenemos esto. También la justificación, por ejemplo, para la normalización es mejorar la estabilidad del entrenamiento al escalar los valores de los píxeles entre 0 y 1, mejorar el contraste local en detalles y eliminar artefactos sin perder estructuras relevantes en el caso de la reducción de ruido para mejorar la calidad. Estos son los factores que se van a tomar en cuenta, estos tres, y cómo se van a ser tratados. El diseño experimental como tal es factorial un 2 a la 3, con tres factores, los tres factores que ya vimos, con dos niveles aplicado y no aplicado para cada uno, un total de 8 combinaciones para 8 réplicas por tratamiento. En este caso son 64 corridas. Bueno, adicional a eso, lo que se quiere medir son estas métricas, o estas son nuestras salidas que ocupamos como tal: el F1 score, la precisión, el recall y la especificidad. Para este caso, vamos a seleccionar el F1 score de acá en adelante para la representación en gráficas, más que todo para reducir el tamaño de lo que se quiere analizar un poco. Las otras también se tomaron en cuenta, pero de momento solo se va a representar el F1 score, que es la métrica más representativa al equilibrar la precisión y la sensibilidad, crucial en este contexto clínico. Acá tenemos el resultado ya de los tratamientos como tal. Esta tabla en sí lo que nos resume son las 64 corridas, 8 por cada uno de los factores, y se saca un promedio entre ellas. Por ejemplo, acá están ordenadas por cuál fue la que tiene mejor combinación para el preprocesamiento, ordenadas por F1 Score, que esa es la que dijimos que vamos a tratar anteriormente. Entonces tenemos que, aplicando normalización y CLAE, nos da los mejores resultados en promedio a las otras réplicas como tal. Evaluación y análisis. Para esta evaluación vamos a aplicar un test de Kruskal-Wallis, no paramétrico porque los datos no son normalizados, y se verificaron los supuestos de independencia, escalas, ordinales y formas similares de distribución. Ya teniendo en claro cuál va a ser la evaluación y el análisis, pasamos a los resultados principales que se lograron con esto. ¿Cuál es la mejor combinación? Es la 7 que ya les mencioné, que es la normalización más CLAE sin reducción de ruido.
Esto nos da las métricas de F1 Score en 90%, la especificidad en 77%, el recall en 93% y la precisión en 87%. Las observaciones que se obtienen principalmente es que cada normalización mejoran muchísimo el rendimiento y la reducción de ruido no mejora tanto los resultados y puede afectar un poco a la especificidad según la tabla que vimos acá, la tabla de tratamientos. Ahora sí, vamos a ver las visualizaciones que nos da esta F1 Score más que todo. Vamos a ver el diagrama de caja por tratamiento, la desviación estándar por métrica y los diagramas de interacción entre los factores. Teniendo esto en claro, vamos a ver el primer diagrama de caja por tratamiento del F1 Score. En este caso, lo que vemos es una reducción de la variabilidad, que las combinaciones con preprocesamiento, especialmente con normalización y con clave, mostraron cajas mucho más estrechas. Lo podemos ver acá, esta de acá, la cajita de acá que es la 7. El 7 es de las más ajustadas, igual que esta de acá. También tenemos que esto significa, ¿verdad?, que los resultados del F1 Score son más consistentes y menos dispersos a lo largo de todas las ejecuciones, en este caso, las ejecuciones de este tratamiento 7. Adicional a eso, tenemos que el aumento de medias y la eliminación de malos resultados con el preprocesamiento son consistentes. Ya notando esto, vemos que los valores que se comportan más atípicamente son los que no traen ni normalización o los que no traen ningún tratamiento como el primero. Acá vemos que los valores atípicos acá son mucho más que las cajas más cerraditas, donde sí se aplica tanto el clave como la normalización, como los dos factores más claves que podemos ver para el F1 Score. También como desviación estándar, también del F1 Score, indica que el promedio entre las combinaciones es mínima y que el rendimiento es relativamente estable, solo pequeñas desviaciones. Acá, bueno, solo el primero, que se puede notar acá, que la desviación se sale un poco de la que nos dice realmente cuáles son sus datos. Y por último tenemos la interacción entre los factores. Ya aquí sí tenemos que ver cómo es que interactúan ellos entre sí. Configurando ya con la interacción que tienen los factores entre ellos, vamos a empezar a ver la interacción que tiene clave y normalización entre ellos. Cuando la normalización inicia en 1, se puede notar que un aumento mucho mayor y en sí que entre ellos dos no tienen ninguna interacción relevante para el estudio. No tienen ninguna relación acá en el F1 Score principalmente. Luego podemos ver la interacción entre clave y ruido, que acá sí, acá se puede notar que tiene una gran correlación entre ellos, principalmente como en el 89.70, donde ya se cruzan entre ellos, tienen una correlación alta y esto nos dice que nos ayudan mucho entre ellos a subir el F1 Score. En cambio ahora tenemos la normalización y ruido, que podemos ver que cuando inicia la tendencia es después a bajar en el momento de la relación de ellos. Acá podemos ver donde se cruzan en 89.25, a comparación de clave y ruido que acá sí sube bastante más. Y ya con todo esto podemos decir que se logró el objetivo. En resumen, sí, sí se logró. El procesamiento sí tiene un gran impacto y es bastante significativo en el rendimiento de la CNN. Se pudo ver principalmente en el momento de que no se activó ninguno de los factores para el preprocesamiento. Cuando todos estaban en false, ahí se puede ver la diferencia entre ellos. Adicional a esto, se puede ver que clave y la normalización son altamente recomendables para crear un pipeline de preprocesamiento. La reducción del ruido, en este caso, sí requiere un enfoque más selectivo. Ver cuáles son las imágenes que sí, que no se les debe aplicar el ruido. Hacer validaciones extra porque en sí no fue un factor que determinara tanto a la hora del preprocesamiento como si lo fue el CLA y la normalización. ¿Qué tenemos en futuro para nuestro proyecto? Que para el trabajo futuro se tienen pensado evaluar nuevas técnicas, ya sea una segmentación previa, se puede probar también el GANs,
Van a haber varias de otras técnicas que tal vez no son tan recomendadas para imágenes médicas, pero que no se han evaluado a ciencia cierta para este trabajo como tal. También probar otros datasets. Uno de los principales temas que se encontraron con el dataset fue, como se dijo anteriormente, la representación en las clases normales. Fue muy baja, no se logró aumentar más ese número de imágenes. También el dataset, siento que para el estudio es un poco pequeño, sería bueno conseguir un dataset más grande. Solo le veo una dificultad en este caso, que el dataset eh, son de imágenes pediátricas. Tal vez conseguir imágenes pediátricas más cantidad puede dificultarse. También hacer cambios en las arquitecturas. Tal vez no utilizar ya CNNs, sino tal vez se podría ya dar otro algoritmo, como en este caso tal vez un random forest, o probar las CNNs con diferentes capas y otras configuraciones en los hiperparámetros que nos permitan tener mejores estadísticas, ya que siento que, por ejemplo, la precisión no fue una de las estadísticas más altas, que sí se puede mejorar, pero eso se ha implicado también por la clase normal del dataset. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Para cualquier consulta o comentario, ahí está mi contacto de referencia. Y sin más me despido.